Buenas noches, señoras y señores. Con frecuencia oímos que la civilización tiene que ver en cómo tratamos a los más débiles, a los ancianos y a los niños. Y con frecuencia quienes tales cosas dicen, resulta que luego son favorables al aborto y la eutanasia. La deriva de esta sociedad esquizofrénica no puede ser más preocupante. En nuestros días, pese a la apariencia y a los avances materiales y tecnológicos, eso sí, nuestra sociedad realmente ha retrocedido en términos morales miles de años. Hoy vamos a hablarles de uno de esos retrocesos que llaman eutanasia. Y en nuestra sección Desde Fuera, les queremos decir que Facebook se ha convertido en una máquina de control ideológico de la población. Lo hace a través de las prohibiciones, unas prohibiciones selectivas que siempre apuntan en una determinada dirección. Se ha convertido en un poderoso instrumento de las élites para la reeducación de la población descarriada. La oligarquía globalista sabe lo que nos conviene, no vaya a ser que nos dé por pensar por nosotros mismos. Veamos algunos titulares. Tenemos uno primero que dice que Facebook prohibirá las publicaciones que nieguen o distorsionen el Holocausto. Todo un clásico. Supongo que Facebook dispone de una amplia panoplia de catedráticos del mundo mundial que determinarán qué es una distorsión del Holocausto. Fenomenal. El segundo asunto es el que nos dice que Facebook eliminará los anuncios que desalienten la vacunación del virus. Se van superando. Naturalmente, la mayor preocupación de Facebook en estos días es la salud, como no podía ser de otra manera, al tiempo que cierra cuentas que promueven la teoría conspirativa QAnon y que apoyan a Donald Trump. Este es otro clásico. Todo lo que apoya a Donald Trump, incluyendo los tweets, en este caso los mensajes de Facebook de Donald Trump, son inmediatamente, con cualquier excusa, censurados. Imagínense si se lo hacen al presidente de los Estados Unidos, donde quedamos usted y yo, o dónde quedan los filipinos, a los que les han cerrado sorpresivamente 155 cuentas de aquel país. La verdad es que no se resisten ni a la geografía. Facebook sigue con su ánimo censor cada vez más exacerbado y cierra cuentas y páginas de Roger Stone que ya ni siquiera necesita ser asesor de Trump para que se las cierren. Se las cierran a un ex asesor. Ahí estamos, en primera línea. Y seguimos también con la cierre de cuentas a partidarios de la extrema derecha. Vamos ya perfilando cada vez más dónde queremos llegar. Pero naturalmente a Facebook lo que le importa no es que esas cuentas puedan en un momento dado promover determinadas ideologías totalitarias en absoluto, porque el próximo titular nos va a contar que la agraciada, en este caso, es la escritora Zoe Valdés, que ha sido vetada a perpetuidad en Facebook, la red zurdófila, nos dice Sevilla Info, por sus críticas al régimen cubano y al comunismo. Luego parece que a los señores de Facebook lo que les preocupa verdaderamente no es la expresión de ideas antidemocráticas, sino la expresión de determinadas ideas. Eso sí, usted podrá contactar, como este programa ha mostrado en varias ocasiones, con grupos de pedófilos sin rebuscar demasiado. Grupos incluso denunciados, grupos sobre los que se ha avisado a Facebook y que ahí siguen. Los pedófilos lo tienen fácil con Facebook. A quien lo que le preocupa es cerrar las cuentas de los asesores de Donald Trump. Llegados a este punto, el verdadero servicio a la libertad sería cerrar Facebook, que se ha convertido en una vergüenza mundial. Y hablando de vergüenzas, la de este gobierno empeñado en aprobar una ley de eutanasia en la situación en la que estamos después de que entre los ancianos y los más desvalidos se haya contado las víctimas por decenas de miles. Todo lo que este gobierno tiene que ofrecer a quienes han escapado de la ruleta rusa de las residencias es la seducción de la muerte. El Comité de Bioética, un organismo asesor del Gobierno, ha rechazado de modo unánime la ley tramitada en el Congreso de los Diputados y que considera que la eutanasia sea un derecho y una prestación sanitaria. Sus miembros son de variada procedencia, pero todos ellos coinciden en la misma postura, que rehúsa considerar la eutanasia al modo en que quiere el Gobierno. De modo excepcional, no se ha producido en tal dictamen un solo voto particular. Muy significativamente, el Comité de Bioética ha emitido tal veredicto sin que el Ejecutivo se lo haya pedido, pero ha considerado tan alarmante la decisión que ha decidido obrar por su cuenta. El informe insiste en que la clave reside en eliminar el dolor y que esto no se consigue apelando simplemente a la compasión, sino siendo verdaderamente compasivo, lo que no pasa por matar a las personas que, llevadas de un dolor insoportable, pueden llegar a pedir la muerte.
Han querido transmitir que tal compasión no consideramos que legitime legalizar la eutanasia o el suicidio asistido, pues supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia que nuestro entorno nos muestra. Desde el punto de vista jurídico, crea una gran inseguridad el que el sistema legal se convierta en algo tan arbitrario y subjetivo. La compasión es importante, insisten, pero debe compaginarse con la responsabilidad que exige administrar con prudencia, así como con la solidaridad y el acompañamiento. Quizá escarmentado porque se haya utilizado la existencia de casos límites para generar lo que debe ser tratado en su singularidad, el comité teme que comience a recorrerse un camino que minusvalore el valor ético y legal de la vida humana, dejando la decisión en manos de los poderes públicos. Tal temor no es en absoluto gratuito, es exactamente lo que está ocurriendo en algunas de las naciones que han aprobado leyes de este tipo. El documento también critica el que no se esté apoyando adecuadamente a los enfermos crónicos ni a los terminales, algo que hay que tratar desde la medicina paliativa, como se viene haciendo, convirtiendo la eutanasia en una práctica superflua. El comité concluye negando el valor de la ley prevista con un texto muy revelador. Ni la eutanasia ni el auxilio al suicidio son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización. En un contexto en que el valor de la vida humana, con frecuencia, se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas. Nos espera al otro lado, espero que esté ahí, doña Polonia Castellanos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, una de sus peleas, una de sus luchas, de las más enconadas que sostiene, es precisamente en torno a este tema. Lo sé, me consta, y también esperemos que, bueno, pues que pueda tener la eficacia que han tenido en muchos otros casos. Me parece a mí que en este en concreto hay muy poco de debate racional. Me parece a mí que en este en concreto lo que hay es una imposición de carácter puramente ideológico que va en la línea de eso que ellos llaman la autonomía del ser humano, en definitiva, lo que se considera hoy el empoderamiento del ser humano, incluso más allá de la razón. En definitiva, la expresión de la propia voluntad. El sí porque yo quiero. Yo creo que además de un debate ideológico, hay un debate económico. Es decir, yo creo que nadie se ha leído la aberración de ley que nos quieren imponer, además exprés y por la puerta de atrás, sin ningún tipo de garantía, sin consultar a expertos, porque si alguien se lee la ley, y si muchos se leyesen la ley, saldrían a la calle a pedir automáticamente que este gobierno fuese a prisión cuanto menos, porque lo que nos habla la ley es de la incapacidad de hecho. Es decir, todos sabemos lo que es la incapacitación de derecho, que conlleva unas garantías ante un juez, en un juzgado, con el Ministerio Fiscal, etcétera. Pero es que ellos nos hablan de la incapacidad de hecho. Eso es algo tremendamente genérico y tremendamente ambiguo. Es decir, una persona va al hospital, y supongo que esto se ampliará para ir a residencias y a domicilios. Una persona va a una residencia, a un hospital, a un domicilio, piensa que hay un anciano o una persona con una discapacidad, y supongo que después se abrirá el círculo a cualquiera de nosotros, a miopes, a los que tenemos gafas, a cualquiera. Piensa, según su criterio, que tiene una incapacidad de hecho y sin el consentimiento del enfermo y sin el de su familia puede acabar con su vida. Es decir, que es tremendamente peligroso porque una persona puede acabar con la vida de otro sin ningún tipo de consentimiento ni de garantías. Es que es una auténtica aberración. Y hablabais de compasión, y a mí me parece que aquí no hay compasión, porque esto es además con ánimo de lucro. Es decir, una persona que va a un domicilio, a un hospital, a una residencia, piensa según su criterio, ni siquiera un criterio médico, ni un criterio fundamentado, no, que hay una incapacidad de hecho y acaba con la vida de esa persona. Y esto además, la ley que se quiere aprobar en España pretende que sea con ánimo de lucro. Entonces no hablamos de compasión, sino que hablamos de un negocio, y estamos hablando de algo que es tremendamente peligroso, pero es que para todos. Porque, insisto, una incapacidad de hecho, o considerar a alguien que alguien tiene una incapacidad de hecho, es algo tan genérico y tan ambiguo que todos, absolutamente todos, tenemos la espada de Damocles encima. Bueno, ahí quería ir yo a parar, lo que pasa es que se me ha adelantado, pero efectivamente ha sido absolutamente didáctica en la exposición del peligro fundamental que tiene esta ley, que desde luego no es el único, pero sí que es el más importante. Al respecto de lo cual, y ha sido
para mí, en fin, una pequeña alegría que el Comité de Bioética, por lo menos, haya elevado la voz y haya dicho en unos términos rotundos, sobre todo para el país que tenemos en estos momentos, en unos términos rotundos, haya condenado esta ley y haya hablado abiertamente de un retroceso civilizatorio, lo que para muchos es evidente que es, pero desde luego que es para congratularse que se diga públicamente. Ya es hora de que levantemos la voz, porque insisto, es que no pensemos solo en personas incurables, que también tienen su derecho y tienen, por supuesto, su dignidad. Y yo creo que más que de una muerte debemos de hablar de una vida digna y procurar a esa persona que lo está pasando mal acompañamiento y cuidarle y cuidar que no sufra. Que, por cierto, esta ley de eutanasia que el gobierno nos pretende imponer, en ningún momento se habla del dolor ni de que no se sufra. Y en países, hay que además resaltar que en toda la Unión Europea solamente hay 4 países que tengan despenalizada la eutanasia o el suicidio asistido, solo 4 de toda la Unión Europea, porque se ha visto lo que pasa. En estos 4 países, en algunos, la eutanasia se proporciona con un dolor y con una agonía tremenda. Entonces, realmente además nos están engañando, nos están diciendo que es sin dolor y en la ley ni una sola vez se contempla la palabra dolor, ni que sea sin dolor, ni procurar que la gente no sufra, o sea que es mentira. Encima nos van a procurar algo que nos va a hacer sufrir muchísimo. Insisto, y además hay que considerar que todo esto tiene un fin económico. La asociación que hoy en día promueve la ley de eutanasia, en la que, por cierto, militan varios miembros del PSOE, es una asociación con ánimo de lucro, es decir, que para una persona ya no es compasión. Para que una persona vaya a tu casa a eutanasiarte y a liquidarte, tienes que ser socio y pagar una cuota al mes. O sea que no hablamos en ningún momento ni de gratuidad, ni de compasión, ni de garantías, ni de legalidad. Es una ley totalmente aberrante, es una ley inconstitucional porque incumple prácticamente los artículos más importantes de la Constitución española, y ya no hablo solo del derecho a la vida, hablo del derecho a la dignidad, el derecho a la igualdad, porque en estos casos, evidentemente, que aquellos que tengan más dinero podrán asegurarse de que la espada de Damocles no les caiga encima. Y estarán precisamente más en peligro aquellas personas más desvalidas y con menos recursos. Por eso en Portugal precisamente es el Partido Comunista el que se ha opuesto a la aprobación de una ley de eutanasia. Entonces, esta ley va en contra de la legalidad, en contra de la ética, porque, insisto, además es con ánimo de lucro, tienes que ser socio y pagar dinero para que vayan a tu casa a liquidarte, esta asociación de la eutanasia. Incumple también la protección a la tercera edad que está recogida en la Constitución, el artículo 10, el 14, el 15, el 49, el 50, prácticamente toda la Constitución. Y ya la aberración de que sea con ánimo de lucro es algo impensable. Bueno, la muerte a domicilio es una cosa verdaderamente, es un avance civilizatorio de primer orden. Permítame hacer un pequeño paréntesis para hacer una reflexión, que no quiero, todo lo contrario, desviar el debate en absoluto, pero, y además usted como presidente de Abogados Cristianos, si en un país como es el nuestro y otros muchos desgraciadamente, es legal que un médico pueda matar a una persona inocente y que no lo ha pedido, a mí lo que me extraña es que tarde tanto en plantearse la eutanasia, porque siempre está el argumento de decir, bueno, es que este señor si lo pide, si quiere que se le ejecute, ¿no? Es decir, que quien puede lo más, puede lo menos. Al final, la eutanasia es la consecuencia de haber abrazado jubilosamente a esta doctrina de la muerte, ¿no? Claro, y efectivamente a los facultativos, cuando se les está imponiendo y prácticamente obligando a que practiquen eutanasias, por supuesto que se limita el esfuerzo de estos facultativos. Los facultativos, en lugar de procurar, no estoy hablando de encarnecimiento terapéutico en ningún momento, procurar la vida y procurar salvar la vida de una persona, pues van a dejar de destinar todos esos esfuerzos al salvar la vida, sabiendo que en cualquier momento, y por esa genérica y ambigua incapacidad, de hecho, cualquiera puede acabar con la vida de otra persona. Entonces se limitan los esfuerzos y yo creo que se hace muchísimo daño a la profesión médica. Por otro lado, evidentemente que esto es un retroceso, pero es que además es desde un punto de vista económico. Sabemos que España no tiene dinero, sabemos que el gobierno está prometiendo cosas que son impensables y solo pueden rebajar de las pensiones. Por lo tanto, lo que se decía en el Congreso de los Diputados, que sobresaltó a muchos, también es cierto. Aquí se está tratando de ahorrar dinero a través de ahorrar vidas y de dejar de pagar pensiones tanto contributivas como no contributivas. Y a mí eso me parece una verdadera aberración, hablando de un gobierno donde hay cientos de asesores, que se pretenda ahorrar acabando con la vida de las personas que reciben una pensión, muchos de ellos porque han trabajado toda su vida y tienen todo el derecho a recibirla.
llevamos años de preparación intensiva en los medios de comunicación a través de películas, los opinadores profesionales, etcétera. Estamos ante una versión más de lo que ya hemos visto 100 veces, una apelación puramente emotiva para tratar de evitar el sufrimiento a la gente que lo está pasando mal, a la gente que sufre. Bueno, en el ánimo de todos está algunas películas que han sido muy publicitadas. Realmente este proceso ya lo hemos visto, una victimización para conseguir la aprobación de algo que es aberrante. Por supuesto, pero es que además nos mienten de forma descarada. Mire, yo de todos los miembros, de todas las personas y sobre todo los que componen esta asociación a favor de la eutanasia, insisto, con ánimo de lucro, para ir a eutanasiarte y liquidarte a tu casa tienes que pagar una cuota, ninguno de ellos se la ha proporcionado a sí mismo. El doctor Montes murió de muerte natural. Entonces, a mí me hace gracia que ellos procuren para los demás, con ánimo de lucro, además, y con ganas de enriquecerse, esta forma de liquidarte, que además no garantiza en ningún momento que vaya a ser sin dolor, pero ninguno de ellos se ha sometido a esto. A mí eso ya me parece sospechoso. Por supuesto que nos están preparando, por supuesto que hay casos lacrimógenos, pero de los que nos ocultan la mitad. Porque, por ejemplo, el último caso que tuvimos todos por activa y por pasiva, que nos obligaron prácticamente a ver en las televisiones, el de esta señora a la que su marido, pues al parecer, proporcionó una muerte, sí, que cada vez es más delgado. Y a medida que pasa el tiempo, si se aprueba una ley de eutanasia, cada vez será más delgado el límite entre la eutanasia y el homicidio o el asesinato. Claro. En este caso, en el que el marido proporcionó a su mujer esta muerte, se le olvidó contar que era una señora que había estado esperando mucho tiempo las ayudas a la dependencia. Y que como no llegaban, pues entonces él pensó que la última alternativa era esta. Por supuesto que este señor también era socio de la asociación que se quiere enriquecer, pero nos ocultaron que es que no había recibido ayudas a la dependencia. Esta señora, a lo mejor, si hubiese recibido ayudas a la dependencia, si hubiese recibido cuidados paliativos, pues a lo mejor no hubiese optado por esto. Tampoco sabemos si ella optó o se lo proporcionó el marido, porque con esta incapacitación, de hecho, es todo muy ambiguo. Pero nos ocultan la mitad. Y es que está demostrado que si una persona tiene cuidados paliativos, si una persona tiene acompañamiento, si una persona recibe ayudas a la dependencia, pues es que nadie quiere la eutanasia, y menos cuando ni siquiera nos garantizan que no se va a sufrir. Entonces, el gobierno, en vez de procurar enriquecer más todavía a estas asociaciones en pro de la eutanasia y de la muerte, lo que deberían hacer es destinar esas ayudas que han prometido para la dependencia, etcétera. Porque, sobre todo, insisto, cuando además en estas asociaciones de eutanasia y pro muerte hay miembros del Partido Socialista. Qué raro. Argumentalmente, ellos se agarran al dolor y al dolor, como esta sociedad ha hecho del placer su Dios, pues lógicamente el demonio es el dolor, claro. Entonces hay que evitarlo a toda costa. Y argumentalmente, digo, se agarran a eso. La realidad es que frente al dolor lo que hay que proponer no es la eutanasia, sino los cuidados paliativos que ya existen, que son enormemente eficaces. Hay que decírselo a la gente, lo que hay que hacer es eficaz el cuidado paliativo, lo que hay que hacer es eficaz la sanidad, el cuidado sanitario, en definitiva, el tratamiento sanitario. Efectivamente, es que lo que hay que acabar es con el dolor, no con la persona. Claro. Entonces, aparte que una persona cuando sufre no está capacitada para dar un consentimiento con un consentimiento válido en algo tan importante como para acabar con su propia vida. Una persona cuando está sufriendo, pues puede decir auténticas barbaridades y hacer cosas de las que luego se arrepiente. Lo que pasa que en este caso, pues evidentemente que no hay marcha atrás. Pero evidentemente hay que acabar con el dolor, no acabar con la persona. Y las personas todas tenemos una vida digna, tengan una discapacidad o no, todas las personas somos igual de dignas, y lo que hay que hacer es procurar la vida y procurar ayudar a esas personas, insisto, como bien dice, con cuidados paliativos, con acompañamiento, con tratamientos. Además, gracias a Dios, la ciencia cada vez avanza más. Últimamente se han descubierto medicamentos que reducen las intenciones en los suicidas en un porcentaje prácticamente absoluto. Sí, entonces, invirtamos en medicina, invirtamos en cuidados paliativos, en acompañamiento, y no pretendamos con esta excusa de la compasión, que es falsa, ni del dolor, matar a personas que, insisto, sufren y agonizan con esta muerte que se les proporciona. Invirtamos realmente en la persona y no invirtamos en estas asociaciones y no invirtamos en la muerte. Se trata de acabar con el dolor, no con la gente. Y se terminará obligando a los facultativos a ejecutar este tipo de acciones. Por supuesto, porque un médico, en principio, tiene que procurar la vida, y para eso estudia medicina y para eso hace un juramento hipocrático. A un médico pedirle que participe en un aborto o que participe en una eutanasia es un auténtico contrasentido. Entonces,
supongo que para que se garantice dé dinero a estas asociaciones pro muerte, se tendrá que imponer a los médicos una obligación, porque por lógica un médico no va a querer ni procurar un aborto ni procurar una eutanasia. Entonces nos pasa lo mismo que el aborto. Se abren chiringuitos donde se van auténticas cantidades millonarias que pagamos todos de nuestros impuestos, y evidentemente que en cuanto aplicamos el ánimo de lucro, cuantos más abortos mejor y claro, cuantas más eutanasias mejor. Entonces, insisto, es que si nos leemos la ley, esta ley que es una auténtica aberración, ya no digo que lo comparemos con países como Holanda, donde se están arrepintiendo cada vez más y hay auténticos asesinatos, no digo ya homicidios, asesinatos revestidos de eutanasia y por los fines más espurios, como por ejemplo un testamento que hace falta o una herencia que hace falta a un heredero y que se tiene que deshacer de esa persona mayor. Ya no digo que lo comparemos con los países donde sí que está legalizado, despenalizada y se ha demostrado que es una auténtica barbaridad, sino que limitándonos simplemente a la ley española, donde se trata de que con ánimo de lucro se liquiden a las personas, ya no digo mayores, porque el abanico cada vez se amplía más y acaban incluso incluyendo a los niños. Con ánimo de lucro se trata de liquidar a las personas. Por supuesto que esto acaba siendo una empresa casi con objetivos, y a cuantas más personas liquiden, mejor. Y entonces ya prescindimos de consentimientos y prescindimos de todo. Y simplemente nos regimos por objetivos, y si tenemos que liquidar este mes 100 y este mes a 300, pues nos da igual la manera en la que lo hagamos. Bueno, citaba usted el caso de Holanda y tengo aquí precisamente un extracto de la revista The Lancet que dice que hoy el 40% de todas las defunciones en Holanda vienen precedidas de actuaciones, dice, para acelerar la muerte. El 40% de las defunciones en Holanda, repito, vienen precedidas de acciones que aceleran la muerte del paciente, la muerte de la persona. Efectivamente, y de las personas que son liquidadas, el 30% no habían pedido la eutanasia. Así es. Entonces, claro, ampliamos cada vez el abanico, y además, como tenemos ánimo de lucro, pues yo voy a ganar más, y en vez de liquidar a una que me lo pide, pues liquido a 5. Me lo pida o no me lo pida. Entonces entramos en la dinámica de una empresa que tiene objetivos, igual que está pasando con el aborto, y que es una auténtica barbaridad. Insisto, si nos leyésemos solamente esta ley, si vemos, como bien dice, lo que está pasando en Holanda o en Suiza, que es una auténtica barbaridad, donde las personas mayores huyen cada vez, cuando tienen 60 años y cada vez antes, claro, huyen de esos países porque saben que van a ir al hospital a pedir recetas y que a lo mejor acaban con ellos. Entonces no se arriesgan y se van de Holanda en cuanto pueden. Por eso, insisto, con lo que está pasando en los países vecinos, que quieren frenar y dar marcha atrás a esto, que se ha demostrado que es una barbaridad, con lo que se ha visto en Portugal, que es el propio Partido Comunista el que ha pedido que no se aplique la eutanasia, con la ley que nos pretenden imponer, además por la puerta de atrás, tendríamos que movilizarnos todos y decir, bueno, no, porque es que yo voy a ir al hospital y me la estoy jugando. O pueden venir a mi casa y me la van a jugar. Y es que cualquiera, ya insisto, no el que esté enfermo, no el que sea una persona mayor de X años, no, es que cualquiera tenemos la espada de Damocles, de verdad. Y entramos en un terreno muy peligroso. Yo hace poco leía que una señora había intentado matar a su marido, una persona famosa, no vamos a decir quién es, una persona famosa, porque quería divorciarse de ella y ella quería heredar. Entonces intentó matarle, él se dio cuenta y ella supongo que ahora estará en prisión preventiva. Con la eutanasia, este intento de asesinato se hubiese revestido de eutanasia, ella hubiese heredado y aquí no se hubiese sabido nada más, porque además se pretende que la eutanasia se revista de muerte natural y además cobrar el dinero de los seguros. Entonces, cuidado, porque todos, absolutamente todos, estamos en peligro, y es que si además hay ánimo de lucro y hay dinero de por medio, pues más peligro todavía. La situación en Europa, desde luego, es lo que nos demuestra. Ancianos que huyen, adolescentes deprimidos o caprichosos incluso, que piden ser ejecutados. En fin, la vida de la gente en manos de la administración. Ya los padres hoy en Holanda no determinan la muerte de los recién nacidos cuando vienen de un modo no deseado, digamos, sino que pueden dar su opinión, pero nada más. Muchísimas gracias, doña Polonia. De verdad que ha sido enormemente pedagógica su exposición. Y nos ha acercado a la realidad de la eutanasia que nos quieren colar y que va a ser un paso más en esa cultura de la muerte que está destruyendo nuestra sociedad. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y de verdad que es el momento de movilizarnos y no dejar que nos quiten ya todos nuestros derechos, ya incluido el derecho a la vida, que es el último ya. En ello estamos. Un saludo.
Y pasamos ahora a nuestro espacio de la hemeroteca. En nuestro espacio de la hemeroteca que nos trae el diario.es, el 97% de las denuncias por violencia machista acaban en condena del culpable. Vaya titular. Pues las denuncias deberían acabar con la condena del 100% de los culpables, no del 97%. Pero entonces, ese 3% de las sentencias es que están absolviendo culpables. ¿Y cómo saben ustedes, los del diario.es, que todos lo saben, que esos lo son, que ese 3% también es culpable si la sentencia dice lo contrario? Ese titular solo es comprensible si ustedes dan por hecho que todo acusado es automáticamente culpable. Solo, claro está, si quien denuncia es una mujer y el asunto es la llamada violencia de género. Y es que siguen rechazando, digan ustedes lo que quieran, una mayoría de denuncias se siguen rechazando en los juzgados. Las mujeres mienten tanto como los hombres, pues vaya descubrimiento. Pero sobre todo mienten ustedes. Así que dejen de mentir, que van a ir al infierno. Nosotros de momento nos vamos a la publicidad. Cambiamos de tema para hablarles de que nuestra clase dirigente, que actúa de espaldas a los intereses de su pueblo y de su país, es una clase dirigente, la que tenemos nosotros, que sirve a los intereses globalistas a costa de los nuestros. Hoy vamos a hablar de algunos de los contenciosos que mantenemos con Marruecos, nuestro querido vecino del sur, pero sobre todo uno de los contenciosos fundamentales que pueden ser de importancia para el futuro de nuestro país. Vamos también a echar un poco la vista atrás. En este momento, España y Marruecos mantienen varios conflictos a causa de diversas cuestiones. Una de ellas, de nada menguada importancia, es la del Monte Tropic, un volcán submarino reclamado por España a la ONU desde 2014, al alegar el Gobierno de Madrid que dicho accidente orográfico es antes una continuación natural de las Islas Canarias que de la plataforma continental africana. De hecho, Tropic es uno más de entre unas cuantas decenas de accidentes bajo el océano que constituyen la llamada provincia submarina de Canarias. Pero es el caso que, a raíz de la petición española a Naciones Unidas, Marruecos ha presentado su propia solicitud de propiedad. ¿Por qué es importante el Monte Tropic? Pues porque alberga enormes reservas de telurio y cobalto, esenciales para la fabricación de alta tecnología. Por un lado, alrededor del 10% de todas las reservas mundiales de telurio se concentran allí. A 1.100 metros de profundidad, una capa de 4 centímetros de telurio recubre todo el monte hasta sumar más de 2.500 toneladas de material esencial para la telefonía móvil y los paneles fotovoltaicos. Constituye el mayor yacimiento de telurio del mundo. A ello hay que sumarle una cantidad de cobalto tan grande que se ha estimado suficiente para fabricar 275 millones de coches eléctricos, lo que equivale a más de 50 veces la totalidad de la flota de este tipo de vehículos actualmente existente en el mundo. Traducido en paneles fotovoltaicos, serviría para cubrir la mitad de la demanda energética de un país como Gran Bretaña. Pero ante la permisividad española, Marruecos está mostrando una clara agresividad que da la medida de sus propósitos. El hecho de que los chinos se hayan establecido en Tánger con inversiones en torno a los 10.000 millones de dólares es indiciario de que los chinos consideran a Marruecos como el más probable beneficiario de los yacimientos minerales del Monte Tropic. Y es que Rabat parece contar con el apoyo de Estados Unidos, Francia y la propia China en este asunto. España solicitó a Naciones Unidas la aprobación de una ampliación de la plataforma continental hasta las 350 millas. Mientras está a la espera de una contestación, en enero de 2020, el gobierno de Rabat aprobó unilateralmente una ampliación de sus aguas que ha sembrado la alarma sobre todo en Canarias. Su ampliación también incluye aguas saharauis sobre las que ha declarado su soberanía. Ambas decisiones son contrarias al derecho internacional y se solapan con las aguas españolas. El volcán Tropic queda a unas 250 millas al suroeste de la isla del Hierro, en una región intermedia entre las 200 millas de la zona económica exclusiva, aunque dentro de las 350 de plataforma continental que España ha solicitado a la ONU. Su extensión es de 1.529 kilómetros cuadrados. De momento, no hay una delimitación formal de las aguas de ambos países que comparten unas 12 millas porque no hay plataforma continental suficiente para los dos. La reclamación marroquí tiene su base en las aguas del Sáhara Occidental, el antiguo Sáhara español, cuya soberanía no es reconocida por Naciones Unidas. En principio, debiera tener menos probabilidades de prosperar, pero con la clase política española, todo es posible. Don Carlos Ruiz Miguel,
Muy buenas, muy bienvenido. Hace unas cuantas lunas dejamos colgado este asunto del Monte Tropic, que me parece que tiene una gran importancia y que es el contencioso en este momento, uno de los contenciosos que tenemos con Marruecos. Un poco, bueno, no se sabe muy bien por qué, porque parece a priori que el derecho español es mucho más consistente que el marroquí, sobre todo porque el marroquí colisiona con el español a contar a partir de las costas saharauis que no son reconocidas por Naciones Unidas como de Marruecos. Exactamente. Es decir, el conflicto solo se produce partiendo de la premisa de la ocupación del Sáhara Occidental. Dado que esta ocupación es ilegal porque no está reconocida por Naciones Unidas, ni por la Unión Africana, ni por la Unión Europea, desde un punto de vista legal, jurídico, el tema es claro, es evidente que Marruecos no tiene ningún título jurídico, no tiene ningún derecho a reclamar nada en esa zona. Cuestión distinta es el uso de la fuerza. Eso es otra cuestión, donde evidentemente pues ya las consideraciones son diversas. Pero, insisto, desde el punto de vista jurídico, en principio no tiene nada que poder reclamar. Lo que ocurre es que la reacción española del actual gobierno a la ley marroquí que ha extendido sus aguas al Sáhara Occidental, pues es una reacción, vamos a decirlo así, manifiestamente insuficiente. Vamos a utilizar palabras suaves, ¿no? Han aparecido además de forma, bueno, yo no sé si sospechosa, en fin, no lo voy a calificar, pero han aparecido asociaciones ecologistas hablando del alto valor ecológico de la zona y, bueno, en algo que podría también detener acaso el mejor derecho español o en cualquier caso cuestionar la explotación de lo que puede ser verdaderamente un yacimiento de una enorme importancia. Sí, bueno, esto es una película ya vista, ¿no? Es decir, si ustedes se acuerdan, cuando se trató de la exploración de hidrocarburos por Repsol, sí, señor, en aguas españolas, pero lindantes con las del Sáhara Occidental, pues curiosamente también aparecieron asociaciones ecologistas para protestar contra las exploraciones españolas. Asociaciones que a mí no me consta que hayan protestado contra las exploraciones que ha hecho Marruecos en las aguas ocupadas del Sáhara Occidental. Es llamativo que el daño ecológico solo se produce cuando hace algo España. Así es, don Carlos. Y hablando de cosas un poco sospechosas o un poco raras, en este pasado mes de julio pues parece que ha habido la presencia de cazas marroquíes, de un par por lo menos de cazas marroquíes sobre el cielo español, y a partir de esa información primera que se dio, que nadie desmintió en principio, aunque luego sí ha sido desmentida, yo entiendo que de una forma interesada en cualquier caso, pero bueno, a partir de ahí parece que se ha tratado de un ejercicio por parte de Marruecos de poner a prueba los sistemas de detección españoles. No quiero decir que tenga ninguna relación con este asunto del que estamos hablando, pero sí hay que contextualizarlo en el sentido de que Marruecos está llevando a cabo una política ciertamente agresiva contra España, se sabe respaldada y sabe también y conoce la debilidad, cuando no la connivencia, de este gobierno. Vamos a ver, esta práctica tenemos que decir que no es exclusiva de Marruecos. Sí, desde luego. Rusia también, por ejemplo, hace numerosas incursiones en el espacio aéreo de los países de la OTAN. Y el objetivo de estas incursiones evidentemente no es amigable. Siempre lo que se busca con este tipo de incursiones es ver si hay, por decirlo así, agujeros en la defensa antiaérea. Es decir, ver cuándo a un avión potencialmente enemigo le pueden detectar. Porque si no le han detectado en ciertos puntos, ya saben que en caso de ataque es por donde tendrían que venir a atacar. Independientemente de que esto lo hagan también otros países, lo que está claro es que es una práctica no amigable. Y es una práctica no amigable que nuevamente
hubiera merecido, caso de que se confirme esto, que es cierto, porque se informó, luego se denegó, pero bien, en caso de que esto fuera cierto, lo que está claro es que el gobierno tendría que formular una protesta diplomática. Aunque bueno, si no ha formulado protestas diplomáticas ni por la anexión de aguas del Sáhara Occidental, cuya responsabilidad es de España. Eso es. Lo que le obliga a formular una protesta diplomática. Si no ha formulado una protesta diplomática por el cierre de la aduana de Melilla, contraviniendo un tratado internacional. Bueno, si no ha formulado protestas diplomáticas por todo esto, bueno, pues parece lógico, desgraciadamente, lógico. No razonable, sí. Pero sí lógico dentro de esta lógica de la sumisión, que tampoco se formule una protesta ante este acto evidentemente no amigable. Y ante esa lógica de la sumisión a la que se está refiriendo, no podemos sino mirar hacia adentro. El gobierno que tenemos, estamos en manos de dos partidos, que son los que conforman el gobierno, que son abiertamente pro-marroquíes, de una forma, quiero decir, confesa, indisimulada. Bueno, en uno sí, el otro no, pero sí. Es decir, Podemos empezó con un discurso pro-saharaui, sí, pero que enseguida se ha olvidado. Vale. Enseguida se ha olvidado. La prueba pues es el último incidente que hubo cuando un secretario de Estado de Podemos recibió a una ministra de la República Saharaui y lo anunció en un tuit, y la ministra de Asuntos Exteriores desautorizó a este secretario de Estado porque España no reconoce a la República Saharaui. Pero esta misma ministra en sus propios tuits ha calificado de ministros a miembros de la Autoridad Palestina, que no está reconocida como Estado por España. Es decir, que para el Partido Socialista sí se puede llamar ministro a un miembro de la Autoridad Palestina, pero no a un miembro del gobierno saharaui, lo cual es verdaderamente muy curioso, ¿verdad? Pero el hecho es que Podemos se achantó, el secretario de Estado en cuestión borró el tuit, no hizo frente a las argumentaciones de la ministra de Exteriores, y el hecho es que Podemos tampoco ha dicho nada frente a esta legislación marroquí que ha invadido aguas saharauis y que se ha aprobado estando Podemos ya en el gobierno. Así es, y trataremos este asunto en concreto más adelante y las relaciones que hemos tenido con el Sáhara acerca de la cuestión del Sáhara, y particularmente la izquierda española nos retrotraeremos hasta esos años 70 en donde se empezó a perpetrar la traición. Don Carlos, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, y contamos con usted precisamente para tratar el tema del que hemos hablado, esa continua traición por parte de nuestra élite gobernante a los intereses del pueblo español. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias. Placer. Y nos vamos hoy con una frase al hilo de lo que terminábamos de comentarle a don Carlos Ruiz Miguel, y es que trabajar por los intereses de todos es propio de un gobierno ordinario. Preverlos es digno de un gran gobierno. Es lo que no hace el nuestro. Napoleón Bonaparte Dixit. Muy buenas noches.